Vamos a hablar un poco más sobre el mensaje que dirigió el presidente Donald Trump al Congreso de Estados Unidos anoche en la ciudad de Washington. El primer discurso ante las Cámaras Unidas del Congreso desde que regresó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Le agradezco mucho a Marta Bárcena, embajadora eminente del Servicio Exterior mexicano y ex embajadora de México en Estados Unidos, que me tome la llamada para hablar de este discurso. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues como tú, muy atenta al discurso de ayer por la noche en la sesión conjunta del Congreso, en las Cámaras Unidas del Congreso, y también pues al debate que hubo en la Suprema Corte sobre la cuestión de la demanda mexicana a las armadoras, a las Correcto. armeras. Varios temas, la cuestión de los aranceles, todas estas contradicciones en las declaraciones de Lutnick de que si hoy podría haber una negociación, no, demás. En fin, muchos temas en la mesa y por supuesto dentro del discurso del presidente Trump, pues mucho que comentar y analizar. Yo empezaría por decir que ese discurso Muy duro, ¿no, Marta? cae dentro cae dentro del espectáculo mediático. Fue un Sí. discurso para sus seguidores, fue un discurso divisivo, fue un discurso para radicalizar, que es la especialidad de Donald Trump. Pero no es un discurso que necesariamente fomente el diálogo sobre los principales retos o no que tiene el gobierno de Estados Unidos en los próximos años, sino más bien un discurso de nadie ha hecho lo que yo, soy ya el mejor presidente de Estados Unidos, Desde Washington, sobrepasando ¿no? a George Washington, lo Sí, cual pues sí. verdaderamente creo que en México ningún presidente, bueno, no lo sé, pero creo que nadie se atrevería a decir, soy el mejor en esto, sobrepasando a los íconos. Sí. Y luego un listado de todas las órdenes ejecutivas que ha firmado, una serie de afirmaciones de dispendios en el gasto de Estados Unidos, muchas de ellas sin sustento, según están demostrando diversos sitios de noticias de Estados Unidos. Y simplemente había que ver las imágenes de la Cámara con los demócratas sentados y los republicanos parados aplaudiendo de pie para ver la división y luego el manejo de todos estos invitados que es tradicional en los discursos ante el Congreso, pero que ahora pues yo creo que fue un número excesivo y como parte de un programa, de un show de televisión, ¿no? Y ahora aquí, ¿te acuerdas? Casi como el doctor IQ, arriba a la derecha tenemos a tal, Sí. pues así ahora era los invitados señalados así. Yo creo que es un discurso que también tuvo partes muy preocupantes para México, Pascal. Sí, te decía, un discurso muy duro, particularmente con nuestro país, ¿no? Sí, Expresiones, hay una frase de Trump que dice que al sur de nuestra frontera hay un territorio, ni siquiera le llama país, dominado por los cárteles, totalmente controlado por los cárteles. sí, eso es gravísimo porque creo que va en la línea de argumentación que siguió cuando firmó la orden ejecutiva o el decreto para declarar a los cárteles organizaciones terroristas, después con toda la cuestión de aranceles y efectivamente es despectivo que se refiera a México como ese territorio y luego totalmente dominado por los cárteles, una frontera dominada por los cárteles. Ujú. Mira, yo creo que él no conoce la frontera, realmente. Todos los que hemos ido a la frontera, y como en mi caso en especial, amamos la frontera por lo que significa, sabemos que sí, sin duda alguna, hay crimen organizado en ciertas partes de la frontera, en ciertas actividades sobre todo, pero la frontera es, eh, es sinónimo de creatividad en muchas cosas, de pujanza económica, de cultura. Entonces, esa forma de referirse tan despectiva y de no reconocer que en esa zona fronteriza de México y Estados Unidos hay tantas cosas rescatables, Ujú. es tremendamente, tremendamente ofensivo y te lleva a pensar, creo, Pascal, a replantear en México qué tanto podemos conceder y seguir cediendo a Estados Unidos lo Sí, que porque parece no Trump tener fin, exige ¿no? a cambio. Parece no tener fin, como yo Sí. escribí en mi artículo del Heraldo ayer,
el Minotauro no se ha saciado, hay que releer la leyenda del Minotauro, ¿eh? Y hay que buscar quizás a nuestro Teseo, pero en fin, ese es otro tema. No parece no tener fin y sobre Sí. todo parece que no estamos entrando a lo que la presidenta Sheinbaum con razón exige, que es cooperación y colaboración. O sea, porque la cooperación y la colaboración implica diálogo, no implica ni la subordinación, ni por supuesto la Sí. ofensa que estamos recibiendo. A Marta, pesar de reconocer que tenemos graves problemas que tenemos que sin duda. resolver por el bien de México, por nosotros mismos. Claro. ¿Tú cómo lees la otra expresión que tuvo que me llamó mucho la atención, que dijo es tiempo de que Estados Unidos le haga la guerra a los cárteles? ¿Habría que tomarla literal o cómo la tomarías tú? Mira, yo creo que con Trump en ese sentido nunca sabremos lo que está pensando, porque también tenemos que entender otra cosa. Sus secretarios, las cabezas de los departamentos, en este momento no están en posibilidad de tomar decisiones. Entonces, nada más es Trump. Entonces, pues la guerra puede significar lo que él ya pensaba desde su primera administración, que era enviar drones para, no sé, contra algunos laboratorios o contra o contra algún cabecilla del narco, lo cual sería sin duda violatorio de la soberanía mexicana. Ya lo planteó durante su primera administración, lo disuadieron. Yo creo que sigue en su cabeza y te cuento una anécdota que creo que ya he narrado. Conversando con Jared Kushner después de una llamada telefónica entre Trump y López Obrador, me decía Jared, es que mira, la imagen que tiene el presidente Trump es que somos vecinos y que tenemos jardines colindantes. Ujú. Y él está viendo una serpiente venenosa en el jardín de su vecino, es decir, de México, y el vecino parece no darse cuenta o no querer matarla. Entonces, lo que quiere el presidente Trump es que el vecino le dé permiso de matar a esa serpiente venenosa. Mm. Esa es la imagen de Trump. Entonces, bueno, pues para matar la serpiente venenosa, pues en su pensamiento, pues puede llegar a recurrir a métodos extremos aún sin el consentimiento del vecino. Ya, o a lo mejor eso está esperando como la siguiente parte de la negociación, ya aprobados los aranceles, que México pues acepte que Estados Unidos utilice ese tipo de métodos para atacar a los cárteles. No sé, es una hipótesis. Mira, yo más bien creo que lo que ahorita urge es que México plantee la necesidad de negociar un nuevo marco de cooperación en materia de seguridad, porque es claro, si viste el discurso de ayer, cómo Trump desecha todo lo que hizo Biden, entonces evidentemente pues ya va a desechar el entendimiento bicentenario, ¿verdad? Sí. Entonces hay que negociar un nuevo marco de cooperación de seguridad justamente para impedir medidas unilaterales sin el conocimiento previo del gobierno mexicano, Mm. sí para impedir violaciones a la soberanía, aunque hay que reconocer, y eso parece que a veces el gobierno no lo entiende, que toda negociación implica una cierta cesión de soberanía, Ujú. ¿sí? Sí, es decir, Porque no, implica cuando darle al estamos en un otro algo tratado que como el está TEMEC, pidiendo. cuando estamos en un Así tratado como es. el TEMEC, estamos cediendo soberanía. Obviamente, Sí. y en muchos tratados multilaterales también. Entonces, yo creo que eso es lo más urgente, Pascal, porque si no tenemos esas conversaciones que vayan a la negociación de un nuevo marco de seguridad, que no necesariamente tiene que ser un tratado, Ujú. eh, eh, pero ya no tenemos ni la iniciativa Mérida ni el entendimiento bicentenario. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el gran riesgo de cada vez el incremento de medidas unilaterales y eso es lo que creo que hay que evitar. Sí, o sea, meterlos en una negociación completa que abarque todo, sería lo ideal. Todo lo de seguridad que abarque tráfico ilícito de drogas, combate al crimen, los cabecillas, tráfico ilícito de personas, Ujú. tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de bienes, de especies en vías de extinción. Y por supuesto, eso quizás va a implicar no solo la homologación de procesos, por ejemplo, en aduanas y en cruces fronterizos, sino sí una homologación también de las capacidades técnicas. Estados Unidos tiene muchas más capacidades técnicas en los 57 puertos de entrada, tiene escáneres y todo, nosotros no, y pues los vamos a necesitar.
¿quién va a financiar eso? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo vamos a intercambiar esa información? Obviamente el intercambio de inteligencia es una parte esencial de cualquier acuerdo de cooperación en materia de seguridad. Sí. Y también rescatar algunas cosas que a veces se ha hablado mal de la iniciativa Mérida en todos sus aspectos, y no es cierto. Mérida tuvo ciertos temas importantes, como fue la reconstrucción del tejido social en las ciudades, en los municipios más afectados por el crimen organizado. Y también, si leemos las declaraciones de Omar García Harfuch de que los criminales seguían actuando desde las cárceles y que por eso los expulsaron, lo cual es un reconocimiento de la incapacidad o incompetencia del gobierno mexicano para controlar su sistema penitenciario, pues también trabajar en el tema del sistema penitenciario y el fortalecimiento de las policías locales. O sea, un acuerdo marco de seguridad implicaría una enorme variedad de temas e implicaría, sí, compromisos, pero sobre todo implicaría procesos, mecanismos a seguir, construcción de confianza y el tratar de evitar así la adopción de medidas unilaterales. Marta, ¿qué conclusión sacas de que Trump pues ni siquiera agradeció el envío de los 29 capos a Estados Unidos? Pues no solo no lo agradeció, sino que ayer dijo, me enviaron 29 criminales para hacerme feliz, lo cual es profundamente ofensivo. Sí. ¿Sí? ¿Qué conclusión saco? Pues que están instalados en la posición de la negociación desde el poder y en la humillación del otro. No solo han tratado de humillar a México, han tratado de humillar a Canadá, a China, no se diga Ucrania, y a Zelensky, y lo mismo Vance en Europa en la conferencia de Múnich. Eso es lo que ha tratado y eso es lo delicado. Y esa entrega en términos mexicanos, expulsión o transferencia en términos estadounidenses, a mí me preocupa mucho, Pascal, porque se hizo violando las leyes mexicanas. En derecho internacional, ningún Estado expulsa a sus nacionales. Y en este caso, estos 29 criminales, lo escribí y lo digo y lo mantengo, son indefendibles. Extorsionaron, secuestraron, mataron, torturaron, son indefendibles. México está más seguro sin ellos, sí, pero los mexicanos estamos más desprotegidos, porque se entregaron violando la ley mexicana. Se entregaron pasando por encima de la Constitución, sin hacer mención a los tratados de extradición. Se pasó por encima del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, que justamente existe para cooperar en la lucha contra la delincuencia organizada. Y al final, ni un gesto, ¿no? Violar la ley no nos lleva a nada bueno. Y ni un gesto de Trump, como dices, incluso diciendo, lo hicieron para hacerme feliz. ¿Tú crees que esta es una forma de hablar? Porque he escuchado que la presidenta dice, es que Donald Trump tiene su forma de hablar. Sí, Donald Trump tiene su forma de hablar, pero eso no justifica las ofensas. Y yo creo que hay que decirlo, y hay que decirlo claramente. Y sí te puedo decir que también entienden cuando un país pone límites, ¿eh? Lo entienden y lo entienden claramente. Pero yo creo que este tipo de expresiones no ayudan a México, no ayudan a Estados Unidos y no ayudan a la relación bilateral, porque tiene que haber un mínimo de respeto para que el diálogo pueda ser posible. Marta, me quedan apenas un par de minutos, pero preguntarte por último, tú que viviste de cerca el primer cuatrienio de Trump, ¿cuál sería la principal diferencia en un minuto? ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre aquel periodo de gobierno y el que está comenzando? En que este periodo de gobierno el presidente Trump no tiene muros de contención. En el primer gobierno Trump sí tenía muros de contención, tenía miembros de su gabinete y en la Casa Blanca que cuando menos le presentaban opciones, y ahora está rodeado de radicales y psicofantes. Stephen Miller era un asesor más, ahora es el subjefe de gabinete. Y entonces son personas que no solo no lo van a contener o hacerlo pensar por segunda vez las propuestas o los temas, sino que lo van a incitar a ser más radical y que nada más se la van a pasar halagándolo. Entonces eso hace
que no pueda tener elementos de equilibrio. Eso es lo más preocupante. Entonces, eso es uno de los errores del gobierno de México. Pensar que el Trump 2.0 era el mismo que Trump 1.0 y que lo que hicimos en 2018 es aplicable ahora. No lo es. Bueno, y además tú mencionabas hace rato a Jared Kushner, había un intermediario, ¿no? Entre México y Trump, y en este momento no veo claro quién es ese intermediario. Jared fue de gran ayuda, Pompeo en algunas cosas, Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, que tiene una casa en Los Cabos y que quiere mucho a México, era de gran ayuda. Steven Mnuchin era de gran, con todas sus cuestiones radicales, también sí. Lighthizer, porque era un tipo sensato, y el vicepresidente Pence, que era un hombre muy, muy decente, muy sensato. Entonces sí teníamos varios interlocutores con los que hablar, y aparte un Congreso controlado por los demócratas, con una californiana al frente que entiende muy bien a México, que es Nancy Pelosi. Pues ahí están las diferencias. Marta, te agradezco. Ahí están las diferencias. Te agradezco muchísimo estos minutos para el programa, muy amable. Muchas gracias a ti, Pascal, y sigamos conversando de estos importantes temas. Me encantará, gracias. Gracias, Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos y embajadora eminente del Servicio Exterior Mexicano.